tenemos que hacer o ingresar. ¿Sí? Posteriormente la dividimos en dos para encontrar la penetración radial a la cual debe ingresar la pieza. Ejemplo, decimos que la profundidad o la penetración que tiene que generar esta herramienta, partiendo de un diámetro de 150 milímetros a uno de 90 milímetros, dividido entre 2, es 30 milímetros. Dependiendo de eso, nosotros tenemos que determinar cuántas pasadas tenemos que dar para poder, o sea, cuántos procesos debo hacer para rebajar los 30 milímetros. En este caso, eso está dado de acuerdo a la tabla que nosotros teníamos anteriormente, que nos decía que por cada 5 de porcentaje de penetración que nosotros le demos en este caso, o el avance, digo, de la herramienta, ¿sí? Tenemos que multiplicarlo. Por cada promedio que nosotros le demos de penetración a la herramienta, lo vamos a multiplicar 5 veces. Digamos que si yo el avance lo tomo, digamos en este caso, de 1, si yo lo multiplico por 5, la máxima penetración que yo puedo darle es 5 milímetros. Entonces, yo tengo que dividir este número, ¿sí?, en el número de pasadas. ¿Cuántas pasadas podría ser? Pues en este caso podría ser 6 pasadas de 5 milímetros para llegar a los 30 milímetros. Pero eso también depende del material con el cual estemos trabajando. En este caso, el material sería un material demasiado blando para poder penetrar 5 milímetros. Por lo que por general, miren, la máxima penetración que nos está dando es de 1.5. Entonces, esos 30 tendríamos que dividirlo en la máxima penetración de 1.5. Entonces tendríamos que dividirlos. Bueno, más adelante vamos a hacer un ejercicio de realmente conocer paso a paso. Entonces, ahorita, ¿cómo puedo calcular el tiempo de mecanizado por cada ciclo? O sea, por cada una de las penetraciones, solo por uno. Dice que el tiempo de mecanizado es igual a la longitud a recorrer, que en este caso, miren, la longitud que tengo que recorrer son los 150 milímetros. F, que viene a ser el avance con el cual yo voy a recorrer esa pieza, y N, las revoluciones que anteriormente nosotros habíamos encontrado. En este caso, son las 531 revoluciones por minuto. Si yo hago la fórmula, me dice que esto viene a ser los 150 milímetros, la longitud que va a recorrer la herramienta. El 1.25 va a ser el avance de la herramienta y los 531 revoluciones por minuto. Esto me dice que se va a demorar en ese proceso, por una pasada, 0.22 minutos. Si yo lo multiplico por todas las pasadas, pues va a determinar realmente el tiempo que me voy a demorar en mecanizar esa pieza. Ahora, ¿cómo también puedo encontrar N? N también lo puedo encontrar de acuerdo a la velocidad de corte angular. O la velocidad de corte angular es igual a la velocidad de corte, ¿sí?, por W por R. O en su defecto, podemos encontrar que W, que es lo mismo que N, es igual a la velocidad de corte sobre el radio de la pieza. En este caso, tomamos la velocidad de corte dada, que nos dice que el acero inoxidable trabaja a 200 metros sobre minuto, sobre el radio, que en este caso estoy trabajando, dimensionando una pieza de 0.04 metros. Esto me da igual a 5000, ¿sí? Y simplemente, como esto es adimensional, yo tengo que cambiarlo a revoluciones por minuto, utilizando esta conversión, diciendo que una revolución, ¿no es cierto?, equivale a 2 pi radianes.
Simplemente el resultado que me está dando aquí me lo está dando en radianes. Simplemente tengo que convertirlo a revoluciones por minuto. Y N sería 795 RPM, de acuerdo a lo que estoy trabajando y de acuerdo a esta forma de encontrar las revoluciones. Ahora, también tenemos que tener en cuenta la cantidad de material removido durante una pasada en este proceso. Esa cantidad está dada por este símbolo, que significa pues, el material removido, la cantidad de material que tengo que quitar en una pasada al efectuar ese cilindrado. Está dado por qué? Por la velocidad de corte multiplicada por el avance multiplicada por la profundidad que voy a penetrar. En este caso, miren, toda la cantidad del material removido que tengo que efectuar de acuerdo a la cantidad de pasadas son 7500 milímetros cúbicos. Lo multiplico por la velocidad, multiplico por el avance y multiplico por el total de la penetración. También tenemos que encontrar siempre o determinar la potencia de corte, donde nos dan una potencia entregada, una potencia que entrega la máquina, ¿sí? En este caso, por lo general, siempre nos entregan PU, ¿sí? ¿Y cómo podemos encontrar la potencia de corte? ¿Sí? Nos dice que la potencia de corte es igual a PU por la cantidad de material removido durante el proceso. Aquí nos está entregando un ejemplo de que PU, o la potencia entregada, la potencia medida, la potencia que nos está entregando en este momento la máquina, ¿sí? la que teóricamente debería entregar, ¿sí? Nos dice que es 2.8 watts sobre milímetro cúbico sobre segundo. Y esto lo multiplicamos por 7500 metros cúbicos. Eso es igual, en kilowatts nos da 21.000 watts, lo dividimos entre 1000 para encontrar el valor en kilowatts, que es 21 kilowatts. Ahora, ya podemos encontrar la potencia real que tiene que efectuar la máquina a la hora de hacer ese proceso. Entonces, la potencia de máquina es igual a la potencia de corte sobre este factor de eficiencia. Este es el factor de eficiencia al cual está funcionando la máquina. Simplemente despejamos o solucionamos la ecuación que dice que la potencia de máquina es igual a los 21 kilowatts obtenidos sobre la eficiencia que nos están dando, que es de 0.75. Y obtendríamos la potencia real de la máquina o el esfuerzo que tiene que efectuar, la potencia de la máquina que tiene que efectuar 28 kilovatios para poder generar ese desprendimiento de material. Ahora sí, aquí vamos a hacer un ejemplo con todos los procesos anteriores. Miren, esto sería la hoja de proceso, la cual nosotros nos entregan y la cual nosotros tenemos que solucionar. Este sería el ejemplo a evaluar. Esta hoja de proceso nos dice que el dibujo está a una escala de 1:1, el material a utilizar es 1120, ¿sí? Un acero 1120, y el material en bruto tiene estas dimensiones. Dice que es un diámetro de 35 y una longitud total de 102. Miren, este es el plano de la pieza que nosotros tenemos que efectuar. Esta pieza está a 100 y miren, el diámetro máximo de la pieza es a 33, o sea, tenemos 2 milímetros de diferencia con respecto al material. Además, nos entrega una eficiencia de la máquina y nos entrega una potencia calculada para este proceso. Eso es lo que nos entrega. Y nos entrega las dimensiones del material en bruto. Ahora, según esto, miren, lo que nosotros tenemos que ir a hacer es ir a revisar en las tablas. Por ejemplo, para este tipo de material que es un acero 1120, aquí no habla de aceros,
pero el más aproximado, digamos, que vamos a tomar, que es un hierro fundido duro, ¿sí? O tendríamos que investigar qué tipo de porcentaje, miren, está dado un acero de 0.35%, un acero de 0.45%, ¿no es cierto? El que más se aproxima al valor, o tendríamos que ir a averiguar de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al fabricante, qué tipo de velocidad de corte nos aconseja. Aquí, por defecto, de que no tenemos las tablas de acuerdo al material, eso se las puede encontrar en internet. Vamos a tomar este acero de 0,35% de carbono. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, voy a seleccionar este material y además, miren, determinando esta tabla, podemos determinar, miren, el acero 1120 es un acero para herramientas. Podemos determinar, ¿no es cierto?, el avance de la herramienta que tiene que efectuar. En este caso, miren, me está dando que es 0.25 y 0.50 el avance. Entonces tengo que sacar el promedio de los dos y además tengo que determinar cuál es la velocidad de corte. Voy a tomar este. Si lo tomamos, que es la operación de desbaste, la primera que vamos a hacer es de 25. Entonces, miren, de acuerdo a esto, lo que nosotros tomamos es la velocidad de corte 25 metros sobre minuto y el avance de la herramienta nos dice que está en un porcentaje de 0.25 a 0.50 milímetros sobre revolución. Lo que nosotros nos disponemos a hacer es encontrar el promedio de los dos valores, que en este caso el resultado es 0,37 milímetros sobre revolución. Bueno, el siguiente procedimiento que nosotros tenemos que hacer es encontrar las revoluciones por minuto a las cuales debe girar la pieza. Esta fórmula la utilizamos de acuerdo a la velocidad de corte que encontramos y al diámetro de la pieza, sino que simplemente lo convertimos a metros. Como me dice que es un diámetro de 35 milímetros, lo convierto a metros y me dice que la pieza debe girar a 227 RPM. Ahora, el primer proceso que nosotros tenemos que hacer aquí es ubicarlo en la torreta, ¿sí?, del torno, para que lo sujete. Digamos que este de color azul es el material en bruto, ¿sí? Y lo de adentro es las operaciones que tengo que efectuar en el torno para yo poder ir generando la pieza. Entonces, de acuerdo a esto, pues va a girar la pieza a estas revoluciones, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el proceso, ya cómo lo efectuaría el torno. La primera actividad que tiene que hacer, lo primero que yo tengo que hacer es sujetar la pieza a la torreta que ya anteriormente les había dicho. Ahora, lo siguiente es que este proceso, como las piezas cuando nos los entregan el bloque de hierro, viene deforme en esta parte, lo que yo tengo que utilizar es el proceso de refrentado. Este proceso es el primero que yo tengo que calcular. Entonces, así, de esta forma, lo haría el torno en dos pasadas. La una que desbasta en gran profundidad el material y la otra que hace el acabado, como lo estamos viendo aquí. Me hace una pasada de desbaste y luego me hace una pasada de acabado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la pieza me estaba diciendo acá que la dimensión en bruto es de 102 milímetros, o sea que aquí tengo que dejar una pieza para hacer el refrentado, tengo que dejar 1 milímetro y 1 milímetro acá, para que la pieza me quede totalmente plana en ambos lados. Esa sería la primera operación. Entonces, para hacer esa operación tengo que utilizar las 220 RPM que encontré y la velocidad de avance que dispuse para hacer el refrentado. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular el tiempo de mecanizado. Miren, el tiempo de mecanizado. Entonces, para encontrar eso, utilizamos la fórmula.
del tiempo de mecanizado, que la fórmula de tiempo de mecanizado es esta, a la longitud, ¿sí?, por el avance por las revoluciones. En este caso, la longitud que yo tengo que recorrer en el trabajo, ¿sí?, es el diámetro total de la pieza, porque no le he hecho ninguna operación, o sea que son 35 milímetros. O en su defecto, como él come radial, tengo que recorrer con el buril, estoy en este lado de aquí, lo que tengo que recorrer es la mitad para que coma sobre las dos caras. En este caso, ¿no es cierto?, tendría que llegar hasta la mitad sería 16.5. Eso sería lo que yo tengo que introducir en la fórmula. Entonces, miren, según la fórmula del tiempo de mecanizado, son los 16.5 milímetros el recorrido que tiene que hacer el buril sobre el avance que nosotros encontramos, que era el promedio de los dos valores, de 0.25 y 0.50, y las revoluciones que nosotros encontramos. Esto nos da un tiempo de duración del proceso de 0.19 minutos. Ahora, la profundidad del material, como sabemos que tenemos aquí que es 1, porque la pieza mide 102, vamos a dejar 1 milímetro aquí y otro milímetro acá. Lo que tenemos que hacer es desbastar ese 1 milímetro. Entonces lo vamos a hacer como lo está haciendo el proceso, ¿sí? Me dice que lo está haciendo en 2 pasadas. Está haciendo una pasada de 0.5 y la segunda pasada también de 0.5. Ese sería el proceso que tiene que hacer. No tenemos que calcular la profundidad, sino que tenemos que encontrar las revoluciones. Tenemos aquí una pasada que ya sabemos. Ahora tenemos que encontrar las revoluciones, porque estas revoluciones que encontramos son las de desbaste. Ahora tenemos que encontrar las revoluciones de acabado. Para ello, vamos a la tabla y determinamos que para ese acero, miren, suben la velocidad de corte a 30. Ahora, tenemos que hacer el cálculo aquí para encontrar la velocidad de corte con 30. Entonces, miren, lo que encontramos, las revoluciones de acabado, cambiamos el valor, porque de acuerdo a la tabla nos está dando que es 30. Nos cambia el valor, miren, cuando nosotros hacemos acabado, tenemos menor penetración, menor profundidad, aumentamos la revolución para generar un mejor acabado en la pieza y que no sea tan rugoso el material. Entonces, miren, ahora el proceso que nosotros tenemos que hacer es el cilindrado, bajar, dice que del diámetro 35 al diámetro de esta pieza, que es 33. Vamos a ir a ver la simulación. Mire, entonces, en la simulación yo le doy el proceso, ya tengo lo que es el proceso de refrentado. Ahora voy a poder hacer el proceso de cilindrado. Miren, como la torreta puede chocar con la herramienta, se lo hace de acuerdo a la longitud que vaya a recorrer, que en este caso la longitud que va a recorrer el proceso solo es hasta aquí, serían 20, 40, 60. Esa sería lo que yo tengo que encontrar. Pero para eso, ahora lo que tengo que hacer es encontrar la profundidad, ¿sí?, la penetración de la herramienta que va a realizar. Vamos a hacer la fórmula. Entonces, miren, la penetración que nosotros tenemos que hacer con la herramienta es de acuerdo al diámetro mayor, al diámetro menor, o el diámetro inicial al diámetro final dividido entre 2. Si hacemos la resta de 35 menos 33, diametralmente lo que tendría que entrar son 2 milímetros, ¿sí? Pero como la herramienta trabaja radial, lo divido entre 2
y realmente la profundidad que tengo que trabajar es 1 milímetro, ¿cierto? Ahora, tengo que encontrar qué es las revoluciones a las cuales voy a trabajar en ese proceso. ¿Utilizando qué? La fórmula, pero me cambia es el diámetro al cual tengo que trabajar. Ahora miren, aquí lo que tengo que determinar es cuántas pasadas yo le voy a dar, ¿sí? De acuerdo a la profundidad que nos dio. La profundidad que nos dio en este caso es 1 milímetro. Lo que puedo yo hacer, como me decía, ¿qué tengo que hacer ahora? Determinar cuál es la profundidad máxima. Lo que siempre se debe recomendar es hacer, por lo general, 1 milímetro de profundidad en desbaste y dejar el porcentaje o dividirse. Por ejemplo, me da 3.40, ¿sí? La penetración. Entonces, ¿qué hago yo? Darle 3 pasadas de 1 milímetro, ¿sí? Darle 3 pasadas de 1 milímetro y dejar ese porcentaje para que sea la de acabado. Eso es lo que hago. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es darle 0,5 de desbaste y 0,5 de acabado. Y aquí voy a ir anotando de color amarillo los procesos que vamos realizando. Entonces, revoluciones para desbaste en el primer cilindrado de 35 a 33. Me dice que las revoluciones por minuto a las cuales voy a trabajar, miren, tomé el anterior, simplemente voy a cambiar el valor porque este está mal aquí. Cambié el diámetro de la pieza, ya no es 35, sino es 33. Ahora miren, el resultado, voy a cambiar este resultado de aquí, me da 241 revoluciones para el desbaste. Ahora hagamos el de acabado. Entonces, miren, ya hicimos las del desbaste, ahora vamos a hacer las de acabado. Lo único que yo tengo que cambiar aquí es, en vez de 25, colocarle la velocidad de corte de 30 por el diámetro. Haciendo la operación, esto nos va a dar un resultado. Miren, este sería el resultado. Me da 289 revoluciones. Con estas son las que yo puedo trabajar ya directamente toda la pieza. Puedo trabajar con revoluciones de desbaste para la operación siguiente, 241 y 289, que son las que voy a seguir trabajando. Entonces, en el anterior ya encontramos el de refrentado, con esas también podemos seguir trabajando y con estas trabajaremos las revoluciones de cilindrado. Ahora miren, el tiempo de mecanizado en desbaste nos dice la longitud. En este caso, la fórmula de la longitud, estamos haciendo un recorrido de 20, 40, 60, porque aquí, hasta aquí está llegando. ¿Sí? Esa sería la longitud a tomar. Posteriormente nos dice que es F el avance en desbaste, pero por las revoluciones en desbaste, que son 241. Ahora, la siguiente me dice que tengo que trabajar el mismo, porque son las de acabado. Entonces tengo que hacer los 60 milímetros de recorrido, pero tengo que ir a determinar cuál es la velocidad de avance de la herramienta si tomamos 0.25 para 0 para herramientas en desbaste. Ahora en acabado me dice que es 0.07. Este sería el valor que yo tengo que ingresar aquí y efectuar los resultados. Entonces, miren, al colocar los resultados me dice que el tiempo de mecanizado por una pasada es 0.67 minutos en desbaste y en acabado 2.9 minutos. ¿Por qué se demora más aquí? Porque miren, el avance de la herramienta es más lento que en el desbaste. Ahora ya tendríamos los dos procesos. Ahora tengo que ir a efectuar el siguiente proceso, el cual es generar este pequeño escalón. Entonces
ya sería del diámetro 33 a un diámetro 24 el proceso que tengo que realizar. Entonces, miren, ahora podemos ir a ver cuál es el proceso que vamos a efectuar aquí ya en la simulación. Entonces tenemos refrentado, las dos pasadas, tenemos el cilindrado, una longitud de 60, y tenemos el otro escalón. Miren, me está haciendo dos pasadas de desbaste y una de acabado. Ahora, vamos a ver aquí al documento cómo efectuamos los cálculos. Entonces, ahora, como aquí ya conozco las revoluciones de desbaste y las revoluciones de acabado, simplemente tengo que ir a determinar la profundidad con la cual voy a trabajar, ¿sí? Para determinar el número de pasadas que tengo que darle. Voy a utilizar la fórmula de profundidad para hacer el cálculo. Y voy a pegar la fórmula, ¿sí? Y a determinar los diámetros. En este caso, miren, los diámetros con los cuales voy a trabajar es de 33 a 24. Vamos a ir a la fórmula. Miren, aquí coloco el diámetro inicial al diámetro final y esto me da un resultado real de 9, pero como lo dividimos entre 2 es 4.5, que esa sería la profundidad que yo tengo que manejar, ¿sí? Ahora, voy a dividir esta profundidad de 4.5 en el máximo de pasadas. Me dice que son, recuerdan, en la tabla, me decía que el máximo de profundidad que yo podía darle, o yo puedo hacer esa definición de acuerdo a lo que quiera avanzar o lo que quiera penetrar. Le voy a dar 4 pasadas, ¿sí?, de desbaste y una pasada de 0.5 para el acabado. Entonces son 4 pasadas de desbaste y una pasada de 0.5. Miren, acá son 4 pasadas de, en este caso, de 1 milímetro. Y esta es de 0.5 milímetros. Eso es como yo lo voy a dividir, ¿sí? 4 pasadas para hacer 4 milímetros y una pasada de 0.5 para hacer la de acabado. Ahora, como ya tengo las revoluciones, ya tengo la profundidad, lo único que tengo que ir a hacer es determinar la longitud y hallar el tiempo de mecanizado. Estas son las pasadas. Ahora vamos a determinar cuál es la longitud para hallar el tiempo de mecanizado. ¿Cuál es la longitud? En este caso, la longitud que va a recorrer la herramienta es 20. Entonces, aquí ya tenemos, ¿sí? Simplemente cambiamos la longitud aquí de 20 milímetros, que es lo que va a recorrer, sobre el avance. En desbaste es 0.37. En acabado, miren, recorre la misma distancia, pero es 0.7 el avance. Lo mismo, cambian las revoluciones. En acabado, 241 y en desbaste, 289. Bueno, jóvenes, paré un poquito el video. Voy a subírselos ahí a la plataforma, aquí al chat. Déjenme se los subo para que lo tengan ahí a la mano. Ahorita me voy a ocupar a las 12. Tengo un pendiente ahorita aquí en la institución. Les dejo el link para que lo terminen de ver. Más adelante, del minuto 36 al minuto 48, hablan precisamente de la energía utilizada del
del proceso. Entonces, se los dejo aquí en el chat. Voy a ponerles aquí el link para que lo puedan continuar viendo. Ahorita los voy a dejar por un momento. Nos veríamos el próximo miércoles, si no pasa otra cosa. Vamos a abordar ese tema de lo que es energía del proceso y cómo afecta también al costo total del proceso, ¿sí? Entonces, nos vemos pues, jóvenes, el próximo miércoles. Les dejo ese link para que lo vean y comentamos la próxima sesión. ¿Sale? Ok, nos vemos, profesor. Sale, vale, cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Y una disculpa por abandonarlos, ¿eh? Nos vemos, profe. Sale, que les va muy bien. Hasta luego, profe, buen día.